también vienen en mezclas, 2 o más de estas, la cual potencia su efecto psicoactivo, pero también potencia su efecto tóxico. Y por otra parte se venden por internet, por venta libre, ustedes la pueden comprar y se la mandan por correo sin ningún problema. Entonces, porque no son prohibidas, se venden por internet, entonces sin ningún tipo de inconveniente. Y las vías de administración, las vías por las cuales se consumen son varias. Por ejemplo, pueden ser fumadas, pueden ser inhaladas, esos son los más importantes. También puede ser por vía dérmica, como parches. Son distintas vías por las cuales pueden ser ingresadas. Para tener idea, estoy tomando un trabajo de acá del doctor Ferrari, es cómo han ido aumentando estas nuevas sustancias psicoactivas en el mundo. Ahí hay un gráfico que podría ilustrar un poco lo que es de preocupación. En el año 2009, las nuevas drogas psicoactivas se conocían aproximadamente 166 y eran descritas por 65 países. Y en el 2015, ya estamos hablando de 600 drogas, y son muchos más países en los cuales estas drogas se encuentran. Más de 100 países actualmente. Hablamos de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué sustancias estamos hablando? Hablamos de unas sustancias que se llaman cannabinoides sintéticos, que el doctor Ferrari se va a referir en forma especial luego de mi presentación. Estamos hablando también de otras sustancias, como por ejemplo las feniletilaminas. Esto se clasifica desde el punto de vista químico, ¿no? Lamento decirle a la mayoría que por ahí no tenga afinidad con la química, como tenemos nosotros que somos químicos. Pero entender la estructura química, entender la parte farmacológica es fundamental para avanzar en esto. Por eso tienen sus nombres y sus nombres son nombres químicos en realidad. Por eso vuelvo otra vez que no son drogas nuevas. Esto está desde muchos años. Podríamos hablar que desde 1910 la heroína existe, reconocida como tal. En 1960 aparecen las anfetaminas, el LSD, la fenilciclidina, en Estados Unidos por lo menos. Luego en el 70 el MDMA, que es el éxtasis, que el cual me voy a referir. En 1980 análogos de fentanil, que son análogos de opioides. En el 90 aparecen estas metilcatinonas, GHB, que se utilizan como drogas de sumisión, que para abusos sexuales, que presentan en la persona una acción de sumisión. Uno no tiene, se le quiebra la voluntad, la memoria, entonces uno se olvida de lo que pasó y dice todo que sí. Entonces ponen a la persona psicológicamente en un estado de sumisión. Este es el GHB. Y esto se ve en bolichas, ¿no? En distintos lados. Y luego aparecen estos que son los cannabinoides de síntesis, LMDMA, análogos y todos estos. Bueno, normalmente hablamos que su vía de administración es generalmente por vía oral. Son estas pastillas que se ponen abajo de la boca, cuya absorción es por vía sublingual. Abajo de la boca es oral. O por la mucosa, pero la vía es oral. También se insufla, es la inhalación, por vía inhalatoria, la insuflación. En general, los efectos que producen, ¿por qué se busca? ¿Qué busca la gente cuando lo consume? Bueno, generan alucinaciones, como principal efecto. La euforia. La euforia es una sensación de bienestar muy profundo, que se logra en estados psíquicos, derivados del consumo de drogas o en estados así mentales cercanos con la meditación, ¿no? de orden místico. Ese es un estado de euforia. Bueno, otro estado que generan es empatía, son empáticos, es decir, comunión con el otro, ponerse en el lugar del otro. Ese es
es otro de los efectos que se generan. Bueno, además de todos los efectos orgánicos, como taquicardia, problemas con la presión, problemas respiratorios y después también efectos sobre el sistema nervioso desde el punto de vista psíquico, delirios, convulsiones y pensamientos suicidas. Otro de los temas que tiene, que lo habrán escuchado, es el descontrol de la temperatura. Entonces aumenta la temperatura de una forma tan importante que es imposible bajarlo. Lo habrán visto con el caso de la fiesta que ocurrió donde hubo chicos muertos. Eso se llama hipertermia, paro respiratorio y muchos casos con sobredosis. Bueno, para nosotros es importante desde el punto de vista químico, desde el punto de vista del estudio que tenemos que ver, presencia en medios biológicos para detectar si las personas han sido intoxicadas, consumieron o se la pusieron, por ejemplo, en un vaso de bebida. Entonces, todo eso es desconocido hoy. No se conoce. Si yo quiero investigar la presencia de una droga, de esas nuevas drogas, en medios biológicos, no están los métodos hoy en día puestos a punto para la detección. Eso es una dificultad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista analítico. Entonces, eso es un punto en el cual hay que ir avanzando. Pero en la medida que uno reconoce, lo estudia, lo encuentra, lo pone a punto al método, ya apareció otra nueva droga que hay que poner a punto nuevamente el método. Entonces es un desafío para el laboratorio de toxicología en la búsqueda de las nuevas drogas, no solo en medios biológicos, sino también en la droga incautada. Porque un químico, cuando se encuentra frente a eso, a veces no sabe cómo empezar a trabajar para la búsqueda de las nuevas sustancias. Esto es un desafío desde el punto de vista técnico. Eso es lo que quería aclarar. Documentar, es importante documentar y, por supuesto, todo esto de la educación pública. Conocer, dar a conocer estas sustancias y los riesgos que estas representan, que ahora voy a dirigirme a hablar un poco más de algunas en particular. Todos los riesgos que representan en la población, sobre todo la población joven, que se encuentra en una fiesta y le dan prueba esto que está buenísimo, ¿no? Y está él con su cuerpo sometido a una serie de efectos que son absolutamente desconocidos para él y para la sociedad científica inclusive. Uno de los que voy a dirigirme ahora es el PMA, parametoximetanfetamina. Esa es la droga que se llama Superman, la que produjo la intoxicación, la muerte de estos chicos en la fiesta sí. Esta es la estructura química de la sustancia y se presenta de esa manera, con pastillas. Esa es la presentación que pueden tener. Bueno, son sustancias muy tóxicas, presentan dosis a la cual las personas se mueren muy bajas. Eso quiere decir que son muy tóxicas. Dosis fatales muy bajas. Por ejemplo, la dosis tóxica está por debajo de los 50 miligramos, que es tóxica. Fatal puede ser un poco más alta, pero las pastillas normalmente que se incautan tienen mucho más. Yo les dije 50, bueno, se incautan de 140 a 150, es decir, 3 veces más de las dosis tóxicas. Eso es lo que puede tener una pastilla, para tener idea del peligro. Además, no vienen solas, normalmente vienen mezcladas, una con otra. Por ejemplo, con anfetamina, con metanfetamina, en fin, con muchas en las cuales los efectos se van a potenciar. Los efectos que van a tener son mucho más altos, precisamente por la asociación de esas dos sustancias químicas. Efectos psíquicos, me refiero, efectos tóxicos, todo lo que algo estuve comentando. Bueno, tiene un mecanismo de acción que se
se puede profundizar, pero inhibe neurotransmisores, tiene efectos sobre unas enzimas que se llaman inhibidores de monoaminoxidasa. Todo eso está bastante, de esta droga se la conoce, ¿no? Y bueno, lo que sí se ve son los efectos de la hipertemia, que es temperaturas altísimas, que se descontrola el centro de la temperatura. Y además, aumento de la presión sanguínea. Situación que puede disparar en efectos, ¿no?, que pueden derivar a la muerte, como el caso que hemos visto, como los casos que vimos acá. Se metabolizan fácilmente dando productos que son tóxicos. Decíamos que la dosis activa, la dosis que produce los efectos psicoactivos por los cuales se busca, está muy cercana al efecto que produce la hipertemia. Entonces, para lograr esos efectos, seguro que va a venir asociado el aumento de la temperatura descontrolado. Estamos hablando de 40 y pico de grados, y que no se baja así nomás. Cuando llegan a los hospitales, tienen que hacer tratamientos muy intensos para bajar la temperatura. Con analgésicos o antipiréticos no se va a bajar simplemente. Poner el cuerpo con paños fríos, en agua fría, para bajar la temperatura, porque es descontrolada. No responde a tratamientos comunes. Entonces, hay muertes producidas por ello, y normalmente con mezclas de PMA con MDA, que es metilanfetamina, con efedrina. Todas esas aumentan su toxicidad. El PMA es una sustancia psicoactiva estimulante, produce hiperactivación, entonces uno está activo, alerta, y con todos los mecanismos de acción que tiene, produce aumento de la frecuencia cardíaca y la presión, como comentaba. Nerviosismo, agitación, puede haber convulsiones, arritmias y muerte. Y por supuesto el aumento de la temperatura corporal. Acá hay unos ejemplos de drogas incautadas de PMA en España. Esto es del 2015. Son pastillitas, ¿no? Las pastillitas nunca estaban solas. Siempre PMA, fíjense que están hablando de 150 miligramos, yo les dije que con 50 no era tóxico, con otras, con anfetamina, casi todas con anfetamina. Nunca vienen solas, siempre están con otras cosas. Eso potencia los efectos. Bueno, otro problema que tienen es que generalmente esta sustancia se consume pensando que es éxtasis. Entonces, cuando van y lo compran, toman la pastillita considerando que es éxtasis, pero esta no es éxtasis. Tarda más en producir el efecto. Tiene un efecto más retardado, en general todos los efectos que decían, psicoactivos, de agitación, de euforia, ¿no? Todos esos efectos buscados. Al tardar más, considerando a la persona que no le hizo efecto, consume otra. Así otra, 2 o 3 pueden llegar a consumir. Y allí llegan a dosis letales, dosis tóxicas. ¿Me entienden? Precisamente porque conocen los efectos del éxtasis, que es por el cual compran. Como saben que el efecto es rápido, como no le producen los efectos, consumen más. Entonces, otro de los problemas sería ese. Que la aparición del tiempo, el tiempo en el cual aparecen efectos buscados, es mucho más lento. Puede llegar a la intoxicación y a la muerte. Bueno, este MDMA, metanfetamina, este es el éxtasis. También droga sintética que presenta alteración en el estado de ánimo y la conciencia de las personas. También produce cosas parecidas, alucinaciones, aumento de energía, aumento en la empatía, el sentirse cercano con los demás, y por supuesto también distorsión de la percepción, tiempo y espacio. Son efectos que produce. Esta MDMA, el éxtasis, se le llama droga empatogénica, porque produce empatía. Esto de estar en armonía con
hermandad. Dos son los efectos que se generan. Éxtasis se llama, también le llaman, tiene otro nombre callejero, ¿no? Por ejemplo, droga del amor, X, tiene otros nombres de uso cotidiano. Son cápsulas o tabletas, generalmente pueden ser en polvo, también pueden ser inhaladas. Y normalmente vienen también pueden venir contaminadas con otras drogas. Son las catinonas, que después me voy a referir. Todo esto potencia el efecto tóxico de estas sustancias. Bueno, en el cerebro actúan sobre diferentes neurotransmisores. Dopamina, noradrenalina, serotonina. Cada uno de estos neurotransmisores que se ve afectado tiene que ver con los efectos que esa droga produce. La empatía, la euforia y los efectos cardíacos, la presión, todos esos efectos tienen que ver con estos niveles de neurotransmisores que se ven afectados. Bueno, producen hiperactividad, bruxismo. Yo he visto fotos donde hay chicos que van a las fiestas con chupete, porque la mandíbula, ¿no? El bruxismo es el movimiento involuntario de la mandíbula, es tan fuerte que, bueno, puede, digamos, quedar dolorido, ¿no? Posteriormente, incluso lastimar dientes, ¿no? Entonces, al tener chupete, controlan un poco ese efecto. Fotos, ¿no? Fotos en otros países. Pero el bruxismo es uno de los efectos que hay. Además, bueno, la hiperactividad, esa acción bastante descontrolada, trastornos mentales y deterioro cognitivo. Después, que pasan los efectos, en el caso que esto no lleve a mayores problemas, porque afectan centros vitales, quedan restos, ¿no? Digamos, como contribución borrosa, escalofrío, supresión, ¿no? Depresión, trastornos en el sueño, irritabilidad, impulso, agresión, problema en la memoria y reducción del apetito sexual, interés sexual, cosa que en su primer momento sí tenía aumentado. Como consecuencia queda lo contrario, que las drogas generalmente no hacen eso. Se produce un efecto y después queda de resabio el efecto contrario. Eso es lo que suelen hacer muchas veces. Y bueno, en altas dosis afecta la temperatura, como decíamos, y ocasiona entonces problemas, precisamente por las altas temperaturas. Hay efectos en el hígado, en el riñón y en el corazón. Y eso es lo que conduce a la muerte de las personas. Por otra parte, también lo pueden usar con Viagra. Entonces, digo, todas las combinaciones que pueden existir. Y riesgo, por supuesto, de algún tipo de enfermedades. Bueno, las contaminaciones o aditivos que tienen, pueden tener cocaína, ketamina, metanfetamina, otros medicamentos. Entonces las personas lo consumen sin saber que tienen todas estas cosas que están potenciando su acción. Bueno, y la metanfetamina, esta otra, también potente psicoestimulante, muy relacionado con la efedrina y con la adrenalina. La jerga cotidiana callejera tiene los nombres de meta, tiza, hielo, ice, crack, cristal, vidrio, ¿no? Bueno, no tiene olor, sabor amargo y bueno, se lo usa muchísimo en este momento y también puede producir en forma en la inhalación problemas nasales, congestiones nasales. La metanfetamina es reconocida por su efecto estimulante, ¿no? Entonces aumenta la actividad física, el habla, verborragia, disminuye el apetito. Fíjense que las anfetaminas y metanfetaminas fueron utilizadas mucho tiempo como medicamentos, precisamente por su disminución en el apetito. Entonces se lo utilizaba para adelgazar, generando problemas de adicción terribles por el mecanismo de adicción que llevan intrínsecas.
De todas maneras, su uso médico está muy limitado y muy controlado. El uso médico es para una enfermedad que es la narcolepsia, es la única enfermedad que puede llegar a ser, puede tener, pero muy controlada por el médico. Otro que me quería referir ahora son las catinonas. También vienen en estas bolsitas con llamativos colores, dibujos. Catinonas sintéticas. Se llaman sintéticas porque en realidad vienen de un compuesto natural, que es la catinona, ¿no? Sería esta catinona natural que viene de una planta, que es la planta del cacao. Y de allí se extraen estos productos que después se hacen sintéticamente otros. Es como la hoja de coca y la cocaína. Pensemos en una similitud. La hoja de coca, las personas coquean, que tienen el hábito del coquismo, que es cultural, que tiene que ver con costumbres ancestrales. No es lo mismo el coquismo que el cocainismo. Son situaciones totalmente distintas. Uno tiene un aspecto cultural, en algunos casos religioso, el coquismo, donde se extrae la cocaína a partir de las hojas, pero en cantidades muy bajas, que le permite a la persona poder recorrer distancias, incluso tener menos apetito, tolerar ambientes altos, digamos alturas altas. Por eso en Bolivia, en Perú, en Salta son institucionalmente reconocidas y aceptadas. El presidente de Bolivia, promueve el consumo de la hoja de coca y el coquismo, que es una actividad cultural, está intrínsecamente enraigada en la cultura del pueblo boliviano. Y lo mismo del pueblo peruano, incluso en el norte argentino, porque viene el resabio de antepasados, ¿no? Tiene un sentido religioso, se le da la Pachamama, las hojas de coca, un sentido cultural y religioso. Eso es el coquismo, en el cual se extrae la cocaína por la extracción por la saliva, y las cantidades muy mínimas. En la catinona es lo mismo, la planta se llama cat y hay millones de personas en el mundo que consumen esta sustancia como el coquismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Son 62 alcaloides aproximadamente que tiene, 20 millones de personas en la península arábiga y en África, y es una tradición, exactamente lo mismo que nosotros. Eso es la catinona natural, pero están las catinonas sintéticas, que a partir de esa estructura se le introducen grupos químicos, dando por resultado unos compuestos que tienen ciertos efectos. Estos creo que no han llegado hasta Argentina. Sí, pocas, pero muy en el mundo sí. Están en Estados Unidos, en Argentina pocas. Tienen se han hecho estudios en animales, ¿no? Y se ve que tiene las sintéticas, con gran potencial a la adicción. Adicción, ustedes ya saben, es un deseo descontrolado, una búsqueda que se hace de la sustancia para satisfacer una necesidad que viene probablemente del periodo de abstinencia. Entonces, la adicción es un fenómeno que cursa con tres aspectos, que es la dependencia física, la dependencia psíquica y la tolerancia, y estas son drogas adictivas, que tienen esos tres efectos. Las sintéticas tienen distintas vías de entrada, por ejemplo la intranasal, o puede ser por vía oral o también inyecciones, y hay un aumento de casos en el mundo y se cree que el aumento es por falta de
éxtasis. De falta de éxtasis en el mundo empezó a surgir esta nueva droga. El efecto es, bueno, también empatía, apertura, aumento de la libido, estos son los efectos buscados, y tiene efectos adversos, psíquicos y neurológicos. También produce sudoración, hipertermia, palpitación, náuseas, dolores de cabeza, y dicen que los consumidores dicen que el efecto que tiene es mejor y más duradero que la cocaína. Entonces, imagínense que tiene importante cantidad de personas que quieran desear probarla. Tiene un efecto que es a nivel de la terminación neuronal, no me voy a detener mucho en esto, pero actúa en la transmisión del impulso nervioso sobre un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el vinculado con la adicción, inhibiendo un transportador que está en el espacio intersináptico, lo que genera entonces un aumento de dopamina en el espacio intersináptico. Al que le interese, después hablamos un poco más del mecanismo, pero es muy interesante desde el punto de vista neurológico. Entonces, bloquea el transportador que inhibe la recaptación de la dopamina. Y el efecto es que hay más nivel de dopamina en ese espacio intersináptico, y el efecto es todo lo que les describí. Lo que se siente es los efectos que les comentaba recién. Acá hay algunas de las transcrinonas sintéticas, para comentarles. Fíjense que cambiando los sustituyentes químicos forman MDPV, o con una dependiendo del sustituyente. Partiendo de un compuesto natural surgen las sintéticas. Bueno, inhibe no solo la captación de dopamina, sino de otros neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina. Entonces, tenemos toda respuesta exacerbada a estímulos. Hay muchos de estos que se consumen en el mundo. En Estados Unidos tiene mucho consumo. También acá hay otros nuevos, ¿no? Todos estos son compuestos nuevos que aparecen, catinonas, que producen efectos similares a las anfetaminas, como ya les comentaba por el mecanismo que tiene de acciones. Pero bueno, también tienen síntomas cardíacos, síntomas psíquicos, paranoia, alucinaciones, ataques de pánico, delirio con excitación, deshidratación, insuficiencia renal. Y afecta la locomoción, la presión, la temperatura, y también algunos son convulsivantes. O sea que los efectos en forma rápida son bastante importantes. Esto ya lo comenté. Quería comentarles esto. Hay reportes sobre conductas violentas por el consumo de estas sustancias. Este es un trabajo de una investigadora, Spiller, del año 2011, que describe casos. Por ejemplo, un adulto dispara de la ventana desde su casa porque ve personas extrañas. Estas cosas que pasan, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, estaba bajo los efectos de estas sustancias. Otro adulto, una mujer, en estado confuso y agitado, deja a su niño de 2 años en medio de la calle debido a que considera que su hijo tiene demonios. O sea, esa conducta delirante presenta. Otro adulto salta de la ventana para huir de perseguidores inexistentes. Y otro rompe la ventana y anda descalzo por los vidrios. Son casos registrados donde la persona se le registró, se le determinó que había consumido estas sustancias. O sea, vinculado con conductas violentas, bien registrado. Presenta dependencia física, tolerancia, y creen que es el síndrome de abstinencia, la necesidad imperiosa de la búsqueda de la droga.
Eso es el síndrome de abstinencia, todos los efectos físicos y psíquicos que uno tiene cuando no tiene eso es dependencia. Bueno, estas catinonas generan dependencia. Depresión, todos son los efectos que tienen, luego anemia y la dependencia. Sí. Sí, una característica que tiene, porque por ahí ustedes la confrontan, lo quieren comparar con el éxtasis o las anfetaminas cicladas, es que estas son mucho más tiránicas, para agregar, digamos, la idea que dice Leda, o sea, producen una compulsión que es muy conspicua, muy característica, digamos, ¿no? Ese es el gran peligro en Estados Unidos. Hay muchísima gente internada. Me comentaban colegas de allá que está haciendo estragos en este momento porque la están sustituyendo por el éxtasis, como dijo Leda, por estas catinonas. Lamentablemente el nivel de toxicidad es muchísimo más potente, son mucho más tiránicas, mucho más compulsivas, digamos, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta porque esto puede llegar a pasar acá. O sea, en el caso de que faltara éxtasis, como decía el compañero al principio, esto puede ser que también se sustituya acá. Y ustedes vayan a comprar éxtasis a alguien que se lo está vendiendo, y se va a ganar una pastillita, resulta que la pastillita, ojalá tuviera éxtasis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, fíjense, las personas que concurren a un hospital en la emergencia, que han consumido la droga, los síntomas que registran. Agitación, muy importante, comportamiento violento, casi el 60% de las personas que concurren con estos síntomas. Taquicardia, alucinaciones, paranoia, bueno, movimientos desordenados, ¿no? Dolores de pecho, hipertensión. Y para tener en cuenta, uno de los precursores para esta sustancia es la efedrina. Precursor es la sustancia química que, mediante síntesis química, da origen a estas sustancias. Y por supuesto están muy controlados y deben estar sumamente controlados porque, digamos, pueden derivar a estas sustancias tan tóxicas, ¿no? Quería decirles que se llaman también sales de baño. El nombre, los sobrecitos, se reconocen, no sé por qué, pero sales de baño. Porque son como polvo, un polvito que simula a las sales de baño. Como en esos sobrecitos que les mostraba la foto recién. Bueno, les dejo con el doctor Ferrari que...